Cordial saludo, mi nombre es Rafael Gregorio Cotes Roballo y hoy les vengo a presentar el artículo de los factores que afectan el comportamiento del consumo y la selectividad de forrajes en rumiantes, de la Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, con los autores Ariel Tarazona, María Ceballos, Juan Naranjo, César Cuartas, zootecnistas. Bueno, se dice que el consumo y la selectividad, en el consumo de alimento, este es indispensable para el crecimiento, el mantenimiento de los tejidos y órganos del animal y también para su productividad, tanto en ganancia de peso como en producción de leche. En la teoría se dice que el animal siempre consume alimento hasta abastecer sus necesidades nutricionales. Sin embargo, el consumo de este alimento se ve a veces limitado por factores físicos y fisiológicos del animal y también de la planta, en donde se van a ver la microbiota ruminal, la composición química de la planta, la estructura física de la planta y también la capacidad de carga de alimento del animal. Se habla de una teoría de consumo óptimo de forrajes en donde el animal jerárquicamente está tomando decisiones. El animal se dice que toma cuatro decisiones totalmente importantes y también son interdependientes la una de la otra, que es el tipo de área de pastoreo, el tiempo de permanencia en esta área, el tipo de forraje que va a consumir en el área y la zona de consumo. Esto totalmente es igual a la selectividad. Selectividad porque se dice también en la teoría de consumo que el animal siempre va a escoger los forrajes con mayor valor nutricional que le puedan servir al animal. Esto también dependiendo de la oferta de la materia seca o materia verde que haya en la producción. También se habla de la palatabilidad, la cual juega un papel crucial en donde los animales pueden llegar a seleccionar primero alimentos con un sabor, un olor y también una apariencia que les llame más la atención. Bueno, también en la teoría y en el artículo se habla de que cuando un animal tiene solo un tipo de alimento disponible, él no va a poder minimizar el estrés metabólico cambiando la proporción de alimentos consumidos para balancear los nutrientes. Es decir, el animal va a empezar a consumir, consumir, consumir para poder llegar y abastecer ese valor, esos requerimientos nutricionales que tiene, pero lo que va a generar son problemas de sobrecarga gástrica y desórdenes metabólicos. Bueno, se habla como total de una estrategia o de una opción y es el manejo de varias alternativas alimenticias para el animal, en donde le permitan regular el consumo y también su selectividad. En el artículo se habla de la fisiología del hambre y la saciedad o la interocepción alimentaria. Entonces se habla de que hay evidencias que permiten concluir que estos fenómenos no tienen solamente una base innata y que también que no solo dependen de aspectos fisiológicos, sino también de experiencias que tiene el animal en el campo. Entonces, para eso, acá se ven sistemas corporales involucrados, como lo es el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso entérico. Estos dos no están totalmente desarrollados al momento del nacimiento ni del crecimiento, lo que genera que, bueno, es decir, todo animal rumiante nace monogástrico. Entonces hay que hacer un desarrollo del rumen. En la teoría se habla de un desarrollo del rumen con leche, la más eficiente, en la teoría se habla del alimento del concentrado, pero también en teoría y práctica se maneja mucho el desarrollo con forrajes o en mayor proporción con heno, buscando que un desarrollo ruminal óptimo, generando una microbiota ruminal que pueda, que en pocas palabras, maltratar un poquito ese rumen para que se vuelva más fuerte esa microbiota ruminal y también haya una expresión de genes en la inervación del tracto gastrointestinal. Ahora, hay que hablar del hambre y del apetito. El hambre es un estado en el cual se siente ansia por el alimento y este se asocia con sensaciones objetivas. Entonces, la diferencia entre el hambre y el apetito relaciona entre que el hambre se sacia con la cantidad y el apetito se sacia con la calidad del alimento. Entonces, en los rumiantes la saciedad se desencadena, como les decía inicialmente, por el volumen de la ración y no por la energía que pueda llegar a aportar esta. Entonces, la liberación o la absorción de nutrientes del alimento
van a depender en gran medida de la microbiota ruminal o de la población ruminal que se encuentre en el animal. Entonces, esta población presenta una fase de hiperactividad hacia el final de la comida, es decir, la absorción o la liberación de estos nutrientes no se va a hacer en la ingesta, en la primera ingesta, sino en el resultado final de la rumia, lo que conocemos como el bolo alimenticio. También acá la hormona leptina juega un papel importante en lo que es la saciedad y el hambre del animal. Esta es una hormona proteica que se sintetiza en el tejido adiposo. Esta hormona es codificada por un geno B que ejerce un papel fundamental como señal para el control de la saciedad en el cerebro. Esta es capaz de reconocer los niveles de leptina circulantes gracias a los receptores OBR. Cuando la leptina se junta con estos receptores, lo que genera es un efecto anoréxico o de anorexia para que el animal deje de comer y también genera un tipo de saciedad. Esta también en conjunto con la colecistoquinina, la CCK, genera una homeostasis de peso corporal, en donde la CCK actúa a corto plazo y la leptina actúa a largo plazo. Bueno, acá podemos también ver que todas las acciones, desde el consumo del alimento hasta el almacenamiento y la saciedad, como le decimos, también todas estas acciones son dirigidas por el sistema nervioso central. Entonces, hablábamos de que el alimento para el animal debe tener también olor y apariencia, ya en su consumo, un sabor y una textura agradable para el animal, y ya después de esto se empieza a hacer la digestión a través del tracto gastrointestinal, en donde empiezan a aparecer mecanorreceptores y quimiorreceptores enviando señales al cuerpo para poder hacer la digestión y el metabolismo. Esta digestión también y este metabolismo va a pasar a vía sanguínea por el hígado y al cerebro posterior. En el almacenamiento, también tenemos que se hace en el cuerpo, en el tejido adiposo y en el músculo. Este almacenamiento también tiene problemas cuando se hace sobrecarga de almacenamiento o cuando las reservas también están muy bajitas, generan un problema en el animal. Ya más adelante lo vamos a explicar. Bueno, hay que tener en cuenta el comportamiento de consumo y la selectividad de forrajes del rumiante. Entonces se dice que el grado, los comportamientos y el grado de selectividad de estos alimentos varía en los herbívoros. Entonces vamos a tener dos tipos de grupos. Entonces, primero los pastoreadores y los ramoneadores. Los pastoreadores se alimentan en mayor medida de gramíneas y acompañados a veces de leguminosas, y los ramoneadores de árboles y arbustos que también pueden llegar a veces a ser leguminosas. Estos han ido evolucionando a través del tiempo y también se han ido volviendo, buscando evolución a través del tiempo y para su ambiente, y han llegado también a evolucionar para poder ser, acceder a estas fuentes de alimentos y también en sus patrones de consumo. Bueno, la importancia del consumo es que hay que comprender también la selección de alimentos y también el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos que tengamos en una producción o en una finca. También sabiendo que podemos darle diversidad de forrajes que pueden llegar a ser una alternativa para una dieta balanceada a nuestros animales. Sin embargo, existen limitaciones como el consumo libre en pastoreo. Este consumo libre en pastoreo podríamos definirlo como el consume a libre albedrío sin limitaciones ni de tiempo, ni tampoco de oferta de materia verde. Entonces, acá también en este consumo en pastoreo hay limitaciones como lo que son forrajes con poca digestibilidad que pueden llegar a tener un tracto lento en el TGI o también en el rumen. Estos también pueden llegar a generar un llenado físico, pero solo generar un llenado físico y no poder y no darle los requerimientos nutricionales que necesita el animal. Ya lo que les decía, un sobrealmacenamiento o a veces también un desbalance en el almacenamiento, lo que genera son factores metabólicos de retroalimentación negativa y metabólica. Entonces, lo que podamos tener acá son secreciones de insulina o picos altos y bajos de minerales.
Bueno, la fibra es de vital importancia para el consumo de los animales. Sin embargo, el contenido de fibra detergente neutra en exceso también tiene que ver con el tema del llenado físico. Entonces, un consumo alto de esto lo que va a generar es un llenado físico, pero tal vez no pueda darle el requerimiento nutricional al animal. Como hablábamos del proceso de selectividad, se dice que los herbívoros consumen una variedad de plantas en donde la mezcla final tiene que ofrecerle sus requerimientos nutricionales. El animal en todo momento es consecuente de lo que su cuerpo y también su alimentación deben necesitar. Entonces también el animal en esa selectividad sabe diferenciar especies de forrajes y el valor nutricional de estos forrajes. Sin embargo, también sobre la especie del forraje en sus partes, lo que es las hojas, el tallo, puede también llegar y diferenciar los valores nutricionales. También puede seleccionar el tiempo de madurez. En la teoría se dice que las plantas en rebrote o en mayor o en menor tiempo de madurez son las plantas que tienen su pico de valor nutricional más alto. Estas son de preferencia para los animales. Sin embargo, en tiempos de sequía o de poca oferta, el animal tiende a consumir plantas de tiempo de madurez más longevo, pero lo que hace es una degradación de las pasturas y evita poder hacerle un control biológico a las pasturas o a los forrajes que tengamos en funcionamiento. Bueno, acá entramos con factores que afectan el consumo. Tenemos los filogenéticos y de experiencias individuales. Entonces, como hablábamos, los mecanismos de hambre y saciedad se rigen desde el sistema nervioso central, en donde éste reacciona a diferentes estímulos físicos físicos externos y también internos que pueden ser químicos. De acuerdo a la experiencia también del individuo, es claro que muchos factores innatos y de experiencia afectan estos mecanismos. Entonces tenemos la especie. En la especie vamos a encontrar, dependiendo de la especie, diferentes registros bucales, también vamos a encontrar diferentes sistemas digestivos. Esto nos va a generar también un diferente tipo de mordedura, un diferente tipo de proporción a la hora de agarrar el alimento y también de carga en el tracto digestivo. Bueno, la raza. Las razas han venido teniendo adaptabilidad y evolución a través de los años al medio y también se dice que a las pasturas. Entonces, se dice que muchas razas hoy tienen preferencia a ciertos forrajes y también a ciertas pasturas en donde eso afecta su capacidad de selección. El sexo. Entre sexo macho y hembra difieren los requerimientos nutricionales y también depende del estado fisiológico del macho o de la hembra. En el tamaño del peso, bueno, es de lógica pensar que el tamaño y el peso también son factores que influyen. No es lo mismo alimentar a un animal de 900, 600 kilos o un animal de 400 a 500 kilos. Sus requerimientos varían. Bueno, la edad. Se dice que los animales van aumentando su consumo a medida que avanza su edad hasta los 3 años. Sin embargo, cuando van perdiendo su etapa productiva, este consumo también va declinando para finalmente. Bueno, estado fisiológico. Como les decía, el estado fisiológico es importante. No es lo mismo tener una vaca amamantando en lactancia o también tener becerros o novillos en crecimiento. El consumo y también su requerimiento varía. Bueno, hay que en etapas como estas o de requerimientos altos hay que dar forrajes ricos en energía, en fibra. Sin embargo, también factores fisiológicos internos como regulaciones hormonales tienen también que ver con la participación y selectividad de los forrajes. En la salud, este puede afectar el nivel central de la sensación del hambre. Los animales enfermos disminuyen el consumo de alimentos. Hablábamos de las experiencias. Esta es esencial para la supervivencia de un individuo. Este aumenta el éxito en la consecución de alimentos. Entonces se habla en teoría que los alimentos para los rumiantes es mucho mejor consumir alimentos dulces,
dulces, pero se dice que estos son los más tóxicos y que también y más nocivos para el animal. Entonces, las prácticas que han venido teniendo los animales es que degustan, por decirlo así, degustan la planta y ahí mismo van mirando los niveles de toxinas. Exactamente pasa igual para poder suplir desbalances nutricionales que tienen. Es decir, si el animal tiene un desbalance de zinc, el animal va a preferir consumir pasturas que tengan este valor nutricional alto y que le puedan suplementar su necesidad nutricional. Como les decía, el animal siempre es consciente de su necesidad fisiológica y también del valor nutricional de la planta. El escoger el forraje también lo hace a través de experiencias previas sobre lo que es el consumo a veces de plantas y lo que hace esto en su fisiología. Los factores sociales te afectan también el consumo y la selectividad de forrajes. El animal está en constante interacción con otros individuos de su misma especie, con individuos y también con el humano. Estas relaciones forman diferentes vínculos donde existen jerarquías y comportamientos particulares. Entonces empezamos con la relación humano-animal. El humano tiende a modificar mucho el ambiente y también la composición vegetal y también el consumo del animal. Es decir, el humano puede llegar y modificar la microbiota vegetal que se encuentra en la producción para entre una combinación de gramíneas y leguminosas o gramíneas, dependiendo la necesidad del animal. Hay que tener en claro que es muy de mayor relevancia también el manejo que se le dan a los animales porque el humano tiende a modificar ciertos comportamientos. También lo que les decía del consumo. Hay prácticas en donde al animal se le da melaza, maíz, cereales, para que aumente el consumo también de estos forrajes. Ahora, hay que hablar de la densidad animal. Tanto el número que se tiene en el hato como también la diversidad de especies que hay en el hato, porque hay especies un poco más temperamentales o dominantes y también en el hato, o sea, de la misma especie van a haber animales más dominantes, lo que va a generar una competencia por el alimento. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Eh, Jerarquías sociales, lo que les decía de la dominancia. También en estas jerarquías van a haber peleas por territorio o por solo procreación y esto también va a afectar a las dos partes. Es más, también a las hembras van a terminar afectándolas. Donde los predominantes tienden a tener esa mayor selectividad y ese mayor consumo. Ahora, el comportamiento social del consumo. Se dice que en la especie bovina, en un hato, siempre se forman grupos pequeños y en estos grupos pequeños siempre va a haber un dominante que será el encargado de inspeccionar las nuevas áreas de consumo y tendrá mayor selectividad de estos forrajes. Ahora, los factores del hábitat que comprometen esta selectividad. Bueno, los diferentes niveles de relaciones jerárquicas intra e interespecies conviven en áreas ecosistémicas que forman hábitats particulares y cuyas características afectan el comportamiento de consumo y selectividad. Entonces, acá hay que tener en cuenta primero la facilidad de acceso al forraje. Si el animal siente incomodidad o mucho esfuerzo, va a preferir alimentarse de alimentos menos nutritivos, pero con tal de no gastar su energía. Ahora, la estacionalidad de la producción vegetal. Esto es natural y son desequilibrios de balance hídrico, pero como les decía, esto se puede controlar con el manejo que se le haga en la producción o a los forrajes o a las zonas de pastoreo que tengamos en el animal. Esto nos va a dar datos de disponibilidad y oferta del manejo y también datos de cómo se hace el manejo y las plantas cómo crecen. Bueno, vamos a la densidad de plantas. Esto tiene que ver al tamaño del bocado, es decir, es más significativa la densidad de hojas y ramas que por planta. Esta densidad de plantas a veces es mucho más notoria en gramíneas que en leguminosas o en arbustos. Bueno, hay que hablar sobre todo del tema más importante que es la composición nutricional de las plantas.
Ya sabemos que el animal, el rumiante, tiende siempre a escoger la planta o el forraje con mayor valor nutricional que sea necesario para ella. Entonces, eso indica que ellos perciben qué nutrientes contienen los alimentos. Entonces, hay que hacer una regulación sobre esto y ellos lo tienen claro a lo que hablamos de las experiencias previas. Según el consumo, ellos van sabiendo las respuestas fisiológicas que tiene su cuerpo y también lo que es o no es bueno para ellos. Ahora hay que hablar de un tema que es muy subjetivo, que es el tema de la palatabilidad. Se dice que es un concepto ambiguo y generalmente no cuantificable. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El animal, lo que yo les decía, esto depende muy subjetivamente. No va a ser el mismo agrado de un forraje para un animal que para otro. Esto varía en animales. Entonces, si al animal ve que le hace falta zinc, su mayor preferencia y mayor gusto van a ser por forrajes o por plantas que le puedan suministrar estos valores nutricionales. Entonces, esto de la palatabilidad se hace subjetivo según el animal y también el ambiente. Hay que tener en cuenta que también como han evolucionado los animales para el consumo de las plantas, también las plantas han venido evolucionando para evitar el consumo o la defoliación que tienen ellas. Entonces, lo que generan son mecanismos de defensa. Entonces, estas se adaptan al manejo, al pastoreo y también estos mecanismos varían la especie. Em, bueno, esto hay que también tener en cuenta que entre mayor gusto por un animal, por una planta, hay que tener mayor cuidado. Entonces, porque puede generar un desbalance en nuestra biomasa, en donde el animal solo va a comer su preferencia y van a tomar las plantas de primer nivel nutricional y ya después van a tomar las segundas plantas de segundo nivel nutricional. Ahora, la estructura anatómica de las plantas. Estas presentan pubescencias, producen ceras, también sufren silificación, lignificaciones o muestran adaptaciones anatómicas en las hojas como nervaduras resistentes al desgarro, a veces también de las ovejas, que son muy buenas eh, eh, masticando. Bueno, hay características de las plantas que usan también como mecanismos de defensa, que son las espinas, la altura, la dureza y la relación de la hoja y el tallo. También se habla de metabolitos secundarios que a simple vista pues se ve que no hacen nada y que no cumplen ninguna función. Sin embargo, son estrategias que usa la planta para evitar ser consumidas. Entonces, estas tienden a botar olores desagradables y sabores desagradables. Entre estos tenemos los taninos, las toxinas, etc, etc. Como conclusión, tenemos que la ingesta y la selectividad de forraje en rumiantes son procesos complejos influenciados por una interacción dinámica de factores, lo que son la interacción dinámica de factores ambiente humano, animal, animal, ambiente humano. Qué pena. Hay que comprender estos factores. ¿Para qué? Para poder mejorar la eficiencia del pastoreo, hacer un mejor manejo de los forrajes que se le dan al momento del pastoreo a nuestro animal. Esto nos va a ayudar a optimizar la producción animal a la vez de rentabilidad y también productividad en el animal. Esto también nos va a ayudar a un manejo de ecosistemas naturales y seminaturales. Haciendo un manejo eficiente de pasturas, vamos a poder tener un ecosistema totalmente en equilibrio, por decirlo así. Y también va a poder promover la sostenibilidad de sistemas ganaderos. Entendiendo los forrajes que se nos dan en nuestra tierra y también entendiendo
cuál es el consumo que necesita nuestro rumiante, vamos a poder hacer un análisis de qué es óptimo para poderlo ofrecer a nuestro animal y así evitar tanto gasto y tanta pérdida de energía y también de rentabilidad en una producción. Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado. Repito, mi nombre es Rafael Gregorio Cotes Roballo y espero estén muy bien.